Disculpen, estaba teniendo un problema con el audio. Listo, ya quedó. Creo que ya me escucho, creo que ya me escucho otra vez. Entonces, les platicaba que cuando... ¿En qué me quedé? Ah, sí, los ETFs sí nos ayudan con un reflejo del mercado, pero también influyen en cómo se ven los mercados y es por los flujos, es decir, como les decía, las entradas y salidas de capital. Entonces, cuando entra mucho dinero a un ETF, el proveedor de ese ETF necesita crear nuevas unidades y al hacerlo, o para hacerlo, intervienen participantes que entregan esa canasta, ese canasta de acciones a cambio de efectivo de participaciones, ¿no? Y esto permite, o cuando sale el dinero, permite que el ETF se mantenga alineado con el valor de sus acciones subyacentes y dicho de forma fácil, ahí es donde me quedé, si entra mucho dinero al SPY, se genera una demanda sobre el Standard Poor's. Si sale mucho dinero del triple Q, se genera presión sobre las acciones que componen el Nasdaq 100. Y esto no significa que cada compra del SPY mueva el mercado de forma inmediata y lineal. Pero, cuando los flujos son grandes, persistentes, y coinciden con momentos de poca liquidez, los movimientos se pueden amplificar. Y esto es muy importante para poder entender bien los cierres de sesión, los rebalanceos, los vencimientos de opciones y los días de alta volatilidad y los movimientos después de datos macroeconómicos. Es decir, el ETF es como una puerta de entrada donde mucho dinero puede pasar por esa puerta al mismo tiempo y cuando eso ocurre, el impacto no se queda en el ETF, sino que se transmite al índice y a las acciones subyacentes. Y es por eso que para un trader que se quiere profesionalizar en esto, mirar el SPY y el triple Q no es solo mirar el precio. Lo que representa los movimientos es el flujo de capital desde qué está sucediendo. Ahora vamos a conectar esto rápidamente con una parte teórica, pero a la vez práctica. Porque aunque tú operes FDs sobre el Standard Poor's, sobre el Nasdaq, sobre el SPY o el triple Q, eh, pues estos dos ETFs pueden ser referencias muy sutiles. Y te preguntarás, ¿por qué? Bueno, simplemente porque son vehículos reales donde se expresa el flujo institucional. Entonces, si operas tus CFDs del Standard Poor's y volteas y pones en tu ordenador el TradingView y ves el gráfico del SPY, basta que lo busques así como SPY, agarras el de State Street, que es el creador, y literalmente el voltear a ver el SPY te puede ayudar a confirmar si el movimiento del índice pues tiene algo que se le conoce como participación real. Si volteas a ver el QQQ, que es el de Invesco, este es el nombre completo, si operas el QQQ o un CFD de Nasdaq, mejor dicho, pues el QQQ te puede ayudar a validar si el movimiento que estás viendo en las tecnológicas está siendo acompañado por flujo, ¿va? Entonces, estos son como unos tips para poderlo empezar a aplicar de manera práctica en nuestro día a día. Para darles un ejemplo, si el CFD del Nasdaq rompe al alza, pero el triple Q no confirma con fuerza, hay que tener cuidado. Puede ser simplemente un movimiento provocado por liquidez y que te quedes atorado. Luego, si el Standard Poor's en CFDs cae durante una sesión y encuentra soporte con volumen, esto nos puede ayudar a encontrar también señales de estabilización. Si el QQQ, por ejemplo, lidera al SPY durante una sesión, esto es una advertencia o nos puede decir que el mercado está comprando crecimiento ese día en particular. Pero si el SPY lidera al triple Q, te puede decir que el mercado está más balanceado o más defensivo. Y aquí la idea de toda esta información no es que operes el SPY o el triple Q obligadamente. La idea es que puedas utilizarlos como sensores. ¿Sensores de qué? Bueno, sensores de liquidez, sensores de flujo y sensores de apetito por el riesgo. Y para parafrasear o dicho de manera sencilla, el SPY y el QQQ son el pulso del mercado real. Y los FDs, pues solamente son instrumentos que podemos operar tomando esos pulsos que dan los ETFs, por ejemplo, como referencia, ¿va?
En esta pestaña decidí compartirles un ejemplo que es histórico. Recordemos que los ETFs que los ETFs son, pues son activos pioneros, ¿no? Y uno de los ejemplos más importantes para entender el SPY ocurrió precisamente en la pandemia en marzo del 2020, sí, durante el shock de COVID, y es que el mercado no solo cayó, el mercado lo que hizo fue ir a buscar liquidez desesperadamente, es decir, se deshacieron de posiciones para poder tener efectivo para lo que fuera a suceder. Y esto sucedió porque evidentemente los inversionistas estaban vendiendo acciones, bonos corporativos, ETFs, también fondos y prácticamente cualquier sector líquido para poder levantar efectivo. Eso fue la razón. Entonces el SPY, por ser uno de los instrumentos más líquidos del mundo, se convirtió en una herramienta central para poder diversificarte y reducir tu exposición rápidamente. Y si tú volteas al gráfico del SPY, vamos a poner el gráfico del SPY, y nos vamos hasta 2020, creo más o menos que fue, esto es 2022, aquí está. Entonces, el precio hizo esta caída con fuerza porque el mercado estaba ya descontando una interrupción económica global. Esta caída también fue provocada evidentemente por cierre de actividades, por la caída del consumo, por la incertidumbre sanitaria y también necesidad de efectivo urgente. Y es por eso que es importante mencionar que el Standard Poor's no cayó porque dejara de funcionar, o más bien el SPY, el ETF, no cayó a la par porque dejara de funcionar, sino que cayó porque funcionaba demasiado bien como un vínculo, como un vehículo de liquidez. Y cuando los fondos necesitan vender rápido, pues literalmente venden lo más líquido. Y con esto se confirma esto que les decía sobre que a veces el mismo ETF, aunque no es el subyacente, puede mover el precio del subyacente, ¿va? Y precisamente, bueno, el SPY, este índice que estamos viendo en pantalla, nos ayuda a eso. Para darles otro ejemplo, un tiempo después, que empezamos a ver esa subida, cuando la Reserva Federal intervino con recortes de tasas, inyección de liquidez, programas de apoyo, pues el SPY hizo lo que tenía que hacer, que fue, pues, literalmente una de las vías principales para poder recuperar la exposición al mercado más amplio. Y con esto que pasó en el 2020, podemos tomar una ligera lección. El SPY es el termómetro de la liquidez del mercado amplio y en crisis nos muestra salida de riesgo y cuando hay recuperación nos muestra el regreso de capital. Cuando tú veas caídas fuertes en el SPY, pues lo puedes tomar como una salida de riesgo. Inclusive aquí en enero tuvimos de enero hasta prácticamente de octubre de 2022 hubo igual cierta aversión al riesgo y el día de hoy estamos viendo que lo último fue prácticamente de febrero hasta el piso que hizo aquí en marzo del 2026 con todo el tema de que lleva haciendo Trump, ¿no? Ahora bien, vamos a ver rápidamente un ejemplo histórico del triple Q en 2022 y 2023 y es que para este ETF el ejemplo que más funciona de manera didáctica es la transición entre 2022 y 2023. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a buscar aquí está 2022. Y es que, bueno, en 2022 en lo particular, si nos vamos a inicio de año, que sería abril, mayo, marzo, febrero, poquito más. Aquí estamos ya, bueno, vamos a ponerlo ahí más o menos empezando el mes, ¿no? Da igual. Pero literalmente en 2022 eh, pues a las tecnologías no les fue nada bien y eso fue porque pues la inflación obligó al Banco Central, a la Reserva Federal, a subir las tasas de manera muy agresiva y debes de saber que cuando suben las tasas, el mercado castiga más a las empresas que tienen un valor que depende del crecimiento futuro y eso evidentemente afectó directamente
a muchas compañías dentro del Nasdaq 100. El triple Q cayó porque el mercado ya no estaba dispuesto a pagar múltiples o múltiplos o cantidades grandes de comisiones por crecimiento a futuro. Y con esto dejaron un mensaje muy claro. Las tasas altas, con menor liquidez, con valuaciones comprometidas, con tecnología bajo presión, pues eso evidentemente te genera un efecto contrario. Y cuando estaba a punto de terminar de suceder, en 2023 ocurrió un giro, porque el mercado empezó a anticipar que lo peor del ajuste monetario podía haber ya quedado atrás y la narrativa de inteligencia artificial ganó fuerza, las grandes tecnológicas recuperaron liderazgo y los semiconductores volvieron al centro del mercado. Y literalmente QQQ, pues al ser altamente sensible a la relación entre tasas de interés, y con el crecimiento esperado, déjenme poner aquí esto, pues nos volvió a enseñar que cuando las tasas suben, el triple Q sufre y cuando el mercado vuelve a pagar por futuro, el QQQ lidera y en este momento podemos ver que a pesar de la guerra de Estados Unidos con Irán y todo, el mercado sigue optimista. Entonces hay que tomar todo esto en cuenta para poderlo operar de la mejor manera. Y bien, pues al día de hoy, 21 de mayo, tanto el SPY como el Triple Q siguen y van a seguir siendo referencias centrales para leer el mercado estadounidense. Eso es un hecho. Y el día de hoy, el SPY estaba cotizando cerca de los 700. Vamos a poner aquí el SPY. SPY. Y aquí el QQQ. Ahí está. Entonces, pues prácticamente el SPY ha cerrado en $742.72. Tiene una capitalización cercana de 654.8 mil millones de dólares. Y el QQQ, pues está cotizando cerca de los $714. Y bueno, la lectura que tiene ahorita el QQQ es interesante porque el mercado sigue negociando dos historias al mismo tiempo. Por un lado tienes al Standard Poor's que representa la amplitud del mercado estadounidense y es que con esto no hay duda de si el rally está distribuido en sectores o si depende de pocas empresas. Muchas están siendo apoyadas. Pero por otro perdón, el triple Q representa el apetito por crecimiento, la tecnología, la inteligencia artificial que ahorita está en supermoda y en un entorno donde los datos económicos siguen moviendo expectativas de tasas y donde las grandes tecnológicas continúan siendo pues protagonistas por resultados, la inteligencia artificial, semiconductores y demás, pues esto hace que el QQQ se mantenga como un termómetro del riesgo de crecimiento. Y al día de hoy, los principales índices estadounidenses mostraron en algún tiempo inicial de la mañana, o más bien de la tarde de ayer, que ya sería la sesión para el día de hoy en Australia y demás, pues se mostró presión moderada tras los datos, primero que nada, de las solicitudes de subsidio por desempleo, que salieron más fuertes de lo esperado, y también con el rendimiento de los bonos de tesoro a 30 años, que tanto el de 30 años como el de 10 años se mantienen cerca de 4.60% y al mismo tiempo algunas acciones ligadas a inteligencia artificial pues siguen destacando y están mostrando que el mercado no estaba simplemente apagado, sino solo estaba como más selectivo, ¿no? Y creo que esa es la palabra clave aquí, el ser selectivo, porque no todo sube por la misma razón, tampoco todo cae por la misma razón, y es por eso que comprar el SPY o el triple Q, pues nos ayuda perfecto para poder estar diversificando nuestras carteras. Y si el SPY se mantiene fuerte y el triple Q se debilita, pues evidentemente el mercado va a rotar su dinero y pudiese estar rotando dinero entre ellos o entre otros activos. Y si el triple Q lidera, pues ahí podríamos pensar que el mercado está más dispuesto a pagar por innovación, que ahí tal vez pueda haber época de bonanza. Ahora, si ambos avanzan, quiere decir que hay un apetito amplio por el riesgo y si ambos caen, el mercado lo que hace cuando sucede este tipo de cosas es que reduce su exposición general, ¿va? Entonces, bien, la lección de la sesión del día de hoy
es que SPY y Triple Q no son simplemente ETFs, son instrumentos donde se expresa el dinero institucional. El SPY te habla del cambio del mercado amplio, el Triple Q nos habla del crecimiento tecnológico y el SPY responde como un reflejo de la salud general del Standard Poor's, a la amplitud sectorial y al apetito por riesgo del mercado completo. Y el triple Q nos responde más a tecnología, a temas de tasas, de inteligencia artificial, de semiconductores y de valuaciones de crecimiento. Así que cuando empieces a operar o a comparar ambos instrumentos, porque lo tienes que hacer, eh, pues vas a tener que dejar de mirar el mercado como una cosa más que está ahí y vas a necesitar empezar a distinguir si el dinero está entrando pues al mercado de manera completa o tal vez si solo es la tecnología o si el rally es amplio o tal vez el mismo rally que ha hecho, porque puede estar empezando a hacer, se puede estar reduciendo, ¿no? Y literalmente con eso vamos a tener una lectura profesional. No se trata solamente de operar una vela, no se trata de operar un titular, sino que lo que debemos hacer es entender por dónde está entrando y saliendo el flujo de dinero, porque en los mercados actuales, en el mercado moderno, los ETFs no son accesorios. Literalmente, pues pueden servir como autopsias del dinero institucional. Así que, bien, espero que esta información les haya ayudado, les guste y si es así, no olviden dejar su like en el video y suscribirse a la campanita para poder estar viendo todas las clases que estamos creando para todos ustedes. Sin más por el momento me despido, mi nombre es Eduardo Ramos y ha sido un gusto compartir esta información con ustedes. Nos vemos en la próxima semana en más de Trading de la A a la Z. Bye bye.